Muy buenas y bienvenidos a un nuevo video. Muy buena gente, ¿cómo andan? Bueno, hoy vamos a aprovechar un poquito de estas lluvias que han parado y que nos dan un poquito una posibilidad de hacer una charla al menos acá en el patio, ya que la huerta, aunque está explotadita, un poco bastante grande ya está todo encaminado, hay cosas que se podrían seguir haciendo, como sembrar, hacer unos nuevos planteles y demás cosas. Pero con estas lluvias, estos días raros que estamos teniendo, se complican un poco las cosas. Así que vamos a hablar de las muertes de nuestras plantas. Es uno de esos peligros o es uno de esos miedos más grandes que llegamos a tener. A la hora de hablar de las muertes de nuestras plantas, yo encasillé 7 razones que son como muy típicas y que son más comunes. Hay muchas más, hay muchas variantes para todo, pero a veces como que entran más que nada esas 7. Hay una de ellas que es muy importante y que es, creo que la más común que vamos a tener todos, pero podríamos decir que son 7. Bueno, cuando hablamos de las muertes de nuestras plantas, hay una de las razones que es la más común y que podríamos decir que la primera, es una de las causas más comunes. Sería la falta de agua. Nosotros cuando cultivamos podemos tener este problema de diferentes maneras, se nos puede dar. Mayormente es porque uno se olvida de regar, pero también esto influye mucho en la temperatura del ambiente, del viento que hay y el tipo de maceta que utilizamos. Hay macetas como en este caso que son coladores o aquellos que son de esas macetas donde se seca demasiado, y acá podemos encontrar el problema de que se nos deshidrate tan rápido el sustrato que perdamos nuestras plantas por una asfixia radicular, pero en este caso por deshidratación. Y la falta de riego también puede estar en la huerta, o sea, esto es muy relativo, dependiendo de la temperatura en la que vivamos y el suelo que tan drenante sea. También la falta de agua y la falta de riego se puede dar en casos de macetas con sustratos muy malos, que el sustrato sea una piedra y básicamente haga que el agua se pierda y nosotros pensemos que estamos regando y realmente lo que estamos haciendo es mojar un poco el sustrato por encima y que salga por los agujeros del drenaje, que se escape por los costados. La segunda razón podríamos decir que son los hongos. Es una enfermedad que en las enfermedades abarca demasiadas más, pero voy a entrar en el punto de los hongos. Los hongos son algo muy común. Los hongos podemos tener por la alta humedad que tengamos en la zona, puede ser que se dé por un mal drenaje de nuestras macetas, puede darse de tantas maneras, por una herida, se puede dar por acumulación de agua en nuestras hojas, de diferentes maneras. Los hongos hay que tener en cuenta que hay hongos buenos y hongos malos, ¿no? Como en todo. Pero es algo que tenemos que tener en cuenta. Yo lo encasillaría en el sector de enfermedades como el más típico, ya que las enfermedades muchas veces hay algunas que se pueden curar y otras que no. Mayormente los hongos son de los que no. Son algo que ataca demasiado rápido, ataca silenciosamente, no lo vemos, lamentablemente muchas veces no lo vemos, y cuando lo detectamos ya estamos jodidos básicamente. Así que en el segundo voy a decir que son los hongos. ¿Cómo evitarlos? Evitar los hongos es de una manera muy fácil, haciendo un tratamiento fungicida. Hay muchos, no podría nombrarlos porque si digo uno va a faltar el otro, pero lo más común y lo más casero es que las plantas tengan una libertad de aire, que pase el viento entre ellas, que el sustrato sea lo más drenante posible. Ya sabemos que se puede cultivar en piedra y que el sustrato esté en una maceta de colador, así que no hay excusas. Y eso, que esté bien alimentada, ya está. Esas 3 cosas: mucho aire, un sustrato muy drenante y que la planta esté bien alimentada, o sea, bien regada y con muy buenos nutrientes en el suelo. Y otra que tendríamos que hacer, que es la tercera para mí, serían las plagas. Entre plagas voy a nombrar una, porque es la que tengo en este momento, que es la araña roja. En este caso está atacando demasiado porque se está aprovechando de la situación en la que estamos. ¿Qué quiero decir? Está lloviendo, hace sol, está lloviendo, hace sol. Los tratamientos con jabón potásico son inútiles. Podría ser un tratamiento con NIM o con este coso de azufre, que ahora no me acuerdo, que se lo dejaré por acá, que se podía evitar. Pero bueno, voy a entrar en las plagas. En las plagas voy a hablar de mi experiencia y en mis casos hay 2 que son muy letales, que podríamos decir que son los caracoles o las orugas, ¿no? Que siempre aparecen en otoño y primavera un poco, y la araña roja. La araña roja destroza cultivos, en este caso las tomateras. ¿Cómo combatir la araña roja? Hay muchas maneras, pero
podría decirle yo que es la que más uso, que es jabón potásico y neem. ¿Cómo evitar que venga la araña roja? La mejor manera es que tengamos las plantas con mucho espacio entre ellas, que tenga mucha libertad de entrada de aire. No como acá, porque acá se amontonó, las plantas empezaron a caer porque estaban muy pesadas. Miren esto. Es que se llenaron de tomates de golpe, muy de golpe, y empezó a caer, y con el aprovechamiento de este momento, ¿no?, del año, que llueve, que calor, que llueve, que calor, que nosotros podemos casi no hacer nada porque cada vez que fumigamos, ¿no?, al rato llueve y se lava, así que es inútil y la plaga va a crecer. Esta es por ahí mi plaga más heavy, ¿no?, la araña roja. Yo la encasillaría como la más peligrosa. Es muy fácil y muy difícil de sacar. A veces cuesta mucho con el jabón potásico y el neem, que terminamos perdiendo la batalla, pero este polvo de azufre es muy bueno. Yo no lo usé nunca, pero sé que es muy bueno y mucha gente me lo recomienda. Y bueno, como siempre puedo con el jabón potásico y el neem, nunca lo compré, así que lo descartaría por el momento. Así que bueno, en este caso, entre las plagas diría la araña roja es para mí la peor, los caracoles y las orugas serían mi segundo puesto. Después hay un montón más, pero eso ya otro tema, así que seguimos. Y acá voy a hablar de la impaciencia del trabajo, ¿no? En este caso tenemos una planta de tomates azules, negros, que después son rojos, así. Mira. Y en este caso voy a hablar de la impaciencia. Y la impaciencia a la hora de trabajar es muy heavy. Como decimos los argentinos, no lo voy a decir. Bueno, la impaciencia es muy heavy. Es una de esas situaciones donde nosotros queremos hacer cosas, pero no podemos. Ya hablé hace unos días de la impaciencia a la hora de tener una huerta, de tener un cultivo de bonsai. Tenemos que aprender a cultivar la paciencia. O sea, nosotros tenemos que ser pacientes y esperar y saber entender que hay cosas que se pueden hacer y hay cosas que no se pueden hacer. Como un ejemplo, en bonsai, trabajar árboles en verano es muy difícil, hay muy pocas especies que se lo permiten, y trasplantar. En la huerta, hacer trasplantes a plena hora del día con 35 grados, tratamientos de fungicidas a X horas del día, dependiendo el producto que usemos. Un ejemplo, el neem, que es un aceite, muchas veces el agua se va a deshidratar y te va a quedar el aceite, y puede que esté muy condensado en un punto y te queme una hoja. Es muy difícil que pase, pero puede pasar. El agua no quema las hojas, aprendan eso. Pero bueno, la impaciencia a la hora de trabajar, ¿no? Como cosechar antes, cosechar muy tarde, es algo que tenemos que aprender a cultivar y es un problema muy grande. Me ha pasado que hay gente que me ha mostrado trabajos en bonsai hechos en pleno verano con 35 grados, y esas cosas se tienen que hacer en invierno o otoño, primavera. En huerta me ha pasado lo mismo, gente haciendo trasplante en pleno verano. Hay plantas que te lo permiten, como digo siempre, hay plantas que te lo van a permitir, y hay otras que en su gran mayoría no. Hay que recordar que en el verano y el invierno hay un letargo y hay que como que respetarlo. Hay plantas que te lo permiten, pero en su gran mayoría que no. Y ese bichito me está jodiendo, ese pi, pi, pi. Así que la impaciencia a la hora de trabajar sería como mi cuarta muerte posible del huerto. O sea, hacer mal las cosas. La impaciencia. Bueno, en el quinto puesto, si podríamos llegar a decir que esto es un... ¿Cómo se dice? Bueno, eso, que es el número. Esto por improvisar. Es que, gente, llovió mucho y no se podía hacer mucho. Y los bonsai no te dejan hacer nada. En el quinto lugar voy a decir que en el top, en el top 5 está los animales. Los animales son un problema, y acá voy a hablar, y yo casi encasillo a los animales domésticos como una plaga. Por eso anteriormente dije que es otro tema eso, ¿no? Las plagas, yo considero al perro y al gato del vecino plagas, y como tal plagas, no justifico, ¿no? Pero tampoco lo haría, pero tampoco castigo. Son plagas directamente. Yo hace 2 años, cuando empecé el huerto acá, el perro de mi hermana era más chiquito. No, un año atrás, perdón.
lo que hizo fue destrozarme la huerta. Básicamente mi huerta comenzó en diciembre y fue un problema, ya que me llevó a las cosechas muy tardías. He llegado a tener cosechas de verano, bien de verano, en pleno otoño. Por eso digo, un problema muy grande que nosotros tenemos son los animales. En este caso mi hermano lo solucionó medianamente, aunque el otro día se escapó de vuelta, poniendo un alambrado. De esta manera evitás ese ataque. Pero ponele, en uno de los problemas muy grandes que vamos a tener son los animales. Mayormente cuando vivimos en ciudad, en barrios, en zonas de casas, el problema van a ser los perros y los gatos. Los perros es mucho más fácil porque mayormente son muy grandes y nos escalan. Los gatos ya serían un problema un poco superior, ya que ellos se pueden mover y mayormente se mueven solos, o sea, no pueden estar encerrados en un solo lugar. Así que los gatos. Las aves, si hay gatos, no van a venir. O sea, una de las maneras de evitar problemas con aves es teniendo gatos, y también nos ayudamos a evitar los problemas con ratones. Así que si tienes un huerto y tienes problemas con los pájaros o los ratones, un gato. Y aunque sea perezoso, un gato perezoso, y lo tenés en tu casa, y el olor y la vista del animal a un gato ya te evita muchos problemas. El olor de los gatos ahuyenta a las ratas, y los pájaros, al ver al gato, saben que no tienen que ir a esa zona. Así que el gato es como un arma de doble filo, ¿no? Te puede romper el huerto, pero te cuida de las ratas y las aves. Así que en este quinto puesto de nuestras posibles muertes de nuestros árboles serían los animales domésticos y las aves. Bueno, y en esta sexta posición, si se podría decir, en este top 6, podríamos llegar a enumerar o a nombrar el entorno. El entorno es uno de esos puntos muy importantes, y es lo que nos lleva a muchas veces a mí decir que los calendarios de cultivos son muy complicados de seguir, que mayormente son innecesarios, ya que nosotros tenemos que primero mirar el entorno donde vivimos y el entorno donde vamos a poder cultivar, ya que eso nos va a marcar el posible calendario de cultivo o nuestras posibles plantas que podamos llegar a tener. En bonsái esto es algo que ya tenemos muy en claro desde el principio, que hay ciertas especies que son de un lado y son de otro y no se pueden adaptar, básicamente porque tienen un invierno muy fuerte y las plantas tropicales no aguantan en vivir en el sur o el norte, o tenemos plantas que sí o sí necesitan un frío fuerte y no se adaptan a los climas tropicales. En cambio, en la huerta y todo lo que es referido a los cultivos, como que medianamente las plantas son adaptables, pero muchas veces son complicadas. Un ejemplo, acá en Argentina nosotros tenemos por ahí los 3 climas a la vez, ¿no? Tenemos el invierno frío, fuerte en el sur, en Ushuaia, en Río Negro, toda esa zona. Después tenemos un clima más templado, lo que sería Buenos Aires, La Pampa y demás. Y tenemos un clima más húmedo y cálido para el norte. Si es húmedo, yendo para la zona de Brasil, cálido y seco, yendo para la zona de Perú, Bolivia, Chile, ¿no? Que sería Jujuy, Salta. Bueno, cada zona tiene una posibilidad de cultivo y se puede cultivar. Básicamente las plantas de la huerta se pueden adaptar, pero ya tendríamos que entrar en problemas mucho más grandes, o problemas de riego, problemas de suelo. Por eso el entorno es algo de las que nos causa demasiadas muertes. Y espero que el viento no se esté metiendo tanto, porque sería un problema. Así que una de las cosas muy importantes por qué se nos mueren nuestras plantas es porque están en un entorno no adecuado. O sea, están siendo cultivadas donde no se puede cultivar esa especie o esa planta. Y bueno, para concluir el top 7 en este ranking, yo que sé cómo decirlo, hay una de las cosas muy importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de cultivar, y que es que nosotros estamos tratando con seres vivos. Y los seres vivos en su gran mayoría tienen una función típica de que, y en común, de que van a nacer, desarrollarse, intentar de reproducirse y morir. Esa es como la función básica de todo ser vivo. Así que cuando nosotros tenemos una planta, sabemos y tenemos que tener en cuenta que es posiblemente que se muera. En bonsái, mayormente los árboles viven más que los cultivadores, que los criadores, que los diseñadores, o como quieran decirles, nosotros los bonsaístas, pero en la huerta es mucho más diferente. Nosotros vemos por etapas, cada 6 meses, miles de plantas morirse, y como que lo tenemos más asumido.
Y es algo para tener en cuenta. Nosotros en bonsái estamos asimilados a la muerte de nuestras plantas muchas veces cuando hacemos semilleros y estas cosas. En la huerta como que no lo sentimos, pero también hay un problema. Dependiendo de la cantidad de años que uno sea el que esté cultivando, estas cosas ya va a ser más fácil de asimilar. Muchas veces la gente busca intentar de solucionar un problema, pero muchas veces otras lo mejor es dejar que la planta se vaya y listo. En este caso pueden ver varias plantas, incluso plantas grandes con un buen tamaño ya, muertas. Lamentablemente esto es recurrente. Esto, si lo trasladamos a la huerta, sería una bandeja de semillero, y es algo muy común. Una tomatera que se te murió, un morrón, pones otra y listo. En bonsái duele mucho más porque a veces tenemos proyectos como este, un árbol con 2 años de trabajo, o esta. Y bueno, en este caso, en el mundo del bonsái nos duele demasiado la muerte de estas plantas, porque muchas veces ya llegamos a tener un tiempo de crianza, ¿no? Esta tiene 2 años y un poquito más, también como todas estas, y son trabajos que uno va año a año cultivando, desarrollando y cuidando. Y al morirse una de nuestras plantas sufrimos demasiado, porque es una pérdida muy grande a veces. En estos casos, en la huerta es diferente. En la huerta se muere una tomatera, una planta y bueno, ya está. Se ve qué pasó, si se puede solucionar y se pone otra planta y listo. En estos casos es como ese desapego que tiene la huerta con el mundo del bonsái. Y bueno, gente, espero que les haya gustado, les haya servido, que lo más importante, y como siempre digo, estos son puntos de vista de mi cultivo, mi experiencia, y podría poner muchísimas más, podría explicarlo mucho más, pero como dije, esto es un video un poco improvisado, ya que no lo quería dejar otra semana sin video porque la huerta está muy parada, pero también con el tema de las lluvias, es un problema grabar, y si no hay lluvias hay mucho ruido en el barrio. Como pueden escuchar, yo vivo en una ciudad y eso es un problema muy grande. Así que bueno, gente, como siempre digo, el perro de vuelta. Como siempre digo, espero que les haya gustado, les haya servido, y bueno, gente, espero como siempre que la próxima vez traerle un poquito algo mucho mejor. Hay cosas para hacer, pero también hay poco tiempo para grabar, así que gente, nos vemos en la próxima.